Enfermedad inflamatoria intestinal, el tema del día de hoy. El doctor José Di Giorgio nos sigue acompañando, médico gastroenterólogo. Nos decía en la parte anterior que los cuadros diarreicos crónicos prolongados son una de las señales de estas enfermedades. Y yo le preguntaba sobre el uso y el abuso de antidiarreicos, ya que son de venta libre. Muchas veces se compran en farmacia o un vecino, un primo, un hermano te dice, pero tómate tal pastilla o tal remedio, eso se te quita. Entonces, ¿qué está pasando con el abuso de estos medicamentos? Mira, la automedicación en líneas generales, en cuadros crónicos, es un problema. Independientemente de que sean antidiarreicos, antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, antipiréticos, cualquiera. Porque lo único que hace regularmente es retardar un diagnóstico. Usted puede ir controlando sus diarreas porque cree que es un síndrome de intestino irritable y a usted le dijo una vecina que eso es ser un colon irritable, que es el término que se usa coloquialmente. Entonces tómate esto que fue lo que me mandaron a mí. Y bueno, a lo mejor mejora un poco y retarda el diagnóstico. Entonces mi recomendación siempre para un paciente es que cuando tiene un problema que es recurrente y crónico, vaya al médico y espere que el médico haga un diagnóstico al especialista, espere que ese especialista haga un diagnóstico adecuado. Y una vez hecho el diagnóstico adecuado, pues entonces se recetará el medicamento pertinente para ello. Entonces yo creo que es prudente siempre evitar la automedicación, sobre todo en cuadros de enfermedad crónica. Con respecto al uso también de otros medicamentos, esteroides, antibióticos, ¿qué pasa con nuestra flora intestinal? Se dice que el intestino también es considerado el segundo cerebro, pero ¿qué estamos haciéndole a nuestro intestino en general cuando estamos introduciendo en él medicamentos tras medicamentos e incluso que no son referidos para ello? Mira, el uso indiscriminado de antibióticos o el uso de antibióticos de forma indiscriminada es una de las causas que puede desencadenar o un factor de riesgo para un paciente que tiene un riesgo genético, que tiene un factor, o sea, que tiene una predisposición genética, pues hacer o desarrollar una enfermedad intestinal. Igual que el uso de antiinflamatorios no esteroideos, algunas infecciones por algunos virus o bacterias. Ese tipo de cosas pues pueden desencadenar que el paciente que no tenía una enfermedad inflamatoria intestinal en una evaluación previa, pues la tenga ahora. Eso es importante mencionar. El tema de la composición de la microbiota en la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal una vez desencadenada es muy importante, porque valga la redundancia, es importantísimo para nosotros poder dar un tratamiento efectivo, porque estas son enfermedades crónicas, son enfermedades que no tienen cura, son enfermedades con las que Pero sí los se pacientes controlan, ¿no? se pueden controlar, por supuesto. Ahora, es mucho, o sea, se ha visto que dependiendo de la composición de la microbiota intestinal, los pacientes pueden tener cuadros más severos, recurrentes, que no respondan o que sí respondan a tratamiento. Entonces, eso es importantísimo, mantener una flora intestinal con una dieta rica en fibra, con una dieta balanceada, evitar las situaciones de estrés. Por supuesto, las situaciones de estrés nos llevan a nosotros, el aumento de las catecolaminas nos aumenta a ser más susceptibles a padecer enfermedades, sobre todo enfermedades en donde es nuestro cuerpo el que nos está agrediendo, ¿no? Por supuesto. Tenemos preguntas en redes sociales a través de @salud_gb. Nos escribe Rosy Angudelo y nos dice síntomas y cómo se detecta. Vamos a aprovechar esta pregunta para hablar sobre los estudios que se realizan para saber qué tipo de enfermedad inflamatoria intestinal se está presentando. ¿Cuál de las dos? Ok, la diferencia es, uno le establece en base a la clínica, en base a la endoscopia y en base a la anatomía patológica. Uno durante la endoscopia, cuando ve las lesiones, toma unas biopsias y esas biopsias nos permiten a nosotros saber, o le permite al patólogo decirnos a nosotros qué tipo de enfermedad inflamatoria intestinal es. Claro, los patrones endoscópicos ya nos dicen a nosotros, mira, esto parece más igual que la clínica, el nivel de afectación. Hay características propias de cada una de ellas que yo creo que no vienen al caso, pero que nos permiten a nosotros diferenciar si es una enfermedad de Crohn o si es una ¿Hay rectocolitis algún ulcerosa. estudio específico que se le haga al paciente más allá de la clínica? Bueno, hay que hacer una colonoscopia, hay que tomar biopsias y esas biopsias deben reportar unos cambios propios, criptitis, cambios en la arquitectura cambios arquitecturales dentro de la mucosa, etcétera, etcétera. Una vez determinado el paciente nos habla que es una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que vamos a tener en el desarrollo en el largo de nuestra vida, sabemos que cada paciente se va a tratar de una forma distinta, pero en líneas generales, el abordaje de este paciente, ¿cómo va a ser? Normalmente, mucho depende de cómo está el paciente cuando se presenta el cuadro.
Si es un paciente que viene con una clínica leve, moderada, o sea, se establecen, cuando el paciente viene a la consulta, uno establece el grado de severidad, el grado de afectación, el grado de severidad del brote o del cuadro que tiene el paciente en ese momento. Porque también hay que decir que son pacientes que pueden estar muy bien en algún momento y luego tienen un brote y empeoran y luego mejoran otra vez. Incluso dicen, no estoy perfecto, tengo una diarrea, me siento bien, y le hacen una colonoscopia. Es una colonoscopia que se ve bastante normal, pero luego podrían hacer otro brote en el transcurso de su vida. Entonces se establece la severidad del brote y según la severidad del brote, pues uno establece tratamiento bien sea con esteroides, bien sea con inmunomoduladores, con inmunosupresores o incluso con medicamentos biológicos, Un ¿no? paciente que haya tenido un brote diarreico prolongado por ejemplo, 2-3 meses, se le haya hecho la colonoscopia y se haya detenido, no había cambios celulares en el colon, ¿puede incluso ser una enfermedad inflamatoria intestinal que se esté presentando? Bueno, es raro. Como decía uno de mis profesores, por poder puede. Ok. O sea, digamos, en medicina no hay enfermedades sino enfermos y nosotros lo que queremos es un paciente que haya tenido una diarrea crónica, pues venga, vamos a ver, usted se le toman unas muestras, si tiene lesiones, normalmente los pacientes cuando están en brote tienen lesiones en el colon y nosotros logramos tomar unas biopsias y hacer el diagnóstico. Ahora, es bastante raro que un paciente no tenga lesiones en el colon y solamente tenga diarrea y sea una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es... ¿Con esta enfermedad se nace o se desarrolla esta enfermedad en el paciente? Bueno, se nace con una predisposición genética a tenerla regularmente. Muchos pacientes nacen con una predisposición genética, muchos de los que la padecen. Okay. Y luego hay algo que es el desencadenante, que pueden ser cualquiera de las cosas que te dije, desde situaciones de estrés hasta una cosa que no se sabe, una infección o cualquier otra cosa. Esos elementos desencadenantes son los que llevan al paciente a que empiece a manifestar la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor, vamos a aprovechar porque esta pregunta nos la están mandando desde varios usuarios, desde Valera. Vamos a aprovechar de responderla. Nos las escribe Guerrero Miriam y también otro usuario por acá en el Instagram Live. Dice desde Valera, ¿la fibromialgia influye en la inflamación intestinal y el colon? No, pero la enfermedad inflamatoria intestinal puede cursar con artralgias, Okay. porque hay enfermedades asociadas a la rectocolitis ulcerosa que afectan las articulaciones. Doctor, se nos está terminando el tiempo, pero queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo recomendaciones si presentan manifestaciones o estos puntos cardinales que usted nos está indicando el día de hoy. Bueno, los puntos cardinales y las manifestaciones son los pacientes que tengan diarrea crónica, diarrea disenteriforme, o sea, evacuaciones con sangre, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio. Son pacientes que la recomendación es que vayan al especialista, a lo mejor no para descartar una enfermedad intestinal, pero es que hay muchas cosas que podrían ser también aparte de una enfermedad inflamatoria intestinal. Un mensaje para aquellos pacientes que sí sufren de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, el mensaje es que confíen en su médico, que regularmente estos pacientes se ven con personas que son especialistas en la enfermedad inflamatoria intestinal, que esto es una carrera a largo plazo, que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica y que se controla y que la actitud del paciente ante la patología hace mucho en relación a su evolución. Como usted afronte su enfermedad y entienda que es una enfermedad que va a acompañarlo para siempre, de eso dependerá mucho la evolución suya. ¿Cómo lo contactan, doctor? @DiGiorgioGastro en todas las redes sociales. Gracias. Y estoy en el Hospital de Clínicas Caracas, piso 5, consultorio 506. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. El doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo, nos estuvo acompañando. Recuerde las redes @salud_gb, @ArielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.